Le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Jeremías en el capítulo 17, versículo 5 al versículo 10. Allí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice así nuestro Dios en su palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oremos por esta palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, gracias te damos por el privilegio de poder abrir esta tu palabra y de poder escudriñarla y pedirte que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón e ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprenderla. Pedimos en el nombre de Jesucristo que apliques esta palabra a nuestro corazón y que salgamos de este lugar habiendo tomado también decisiones profundas, habiendo corregido aspectos de nuestra fe y también, Señor, oh Dios, en una mayor y absoluta confianza en ti como nuestro Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque esta tu palabra ha sido preservada, Señor, de los intentos del enemigo, del adversario, de Satanás, de, Señor, destruirla, como también de la corrupción del hombre, de alterarla. Señor, gracias porque podemos abrirla en esta mañana y el poder oír tu voz hablándonos a nosotros para la bendición de nuestra vida, Señor, para la felicidad de nuestro caminar y para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Una de las películas más importantes y premiadas y famosas de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, fue esta película Titanic, que todos hemos... Quien no la vio, por lo menos conoce la historia. Hay un aspecto de su historia que es importante destacar, y es que allá por 1912, ya hace 100 años, cuando ese famoso barco tan enorme se construyó, era tal la admiración por un lado de las personas y también tan grande el orgullo de otros que llegaron a decir que ni siquiera Dios podía hundirlo. Una manera de decir, quiero repetir esta frase porque muchos dijeron, pues Dios se encargó de mostrar al mundo y a los que habían dicho semejante frase que es peligroso decir ciertas cosas e involucrar a Dios y tener tanto orgullo y tanta confianza en la mano del hombre en lugar que en la mano de Dios. Cuando dijeron que de alguna manera el Titanic era tan perfecto y tan perfecta la mano del hombre que lo había construido, que ni siquiera Dios era capaz de hundirlo. Y ya sabemos todo lo que ocurrió con el barco que terminó hundiéndose. Una de los principios que quisiera que pudiéramos mirar en esta mañana es la bendición del discípulo. Hemos estado hablando de la santificación del discípulo para el servicio. En esta serie de mensajes hoy quisiera
viendo lo que es un discípulo bendecido. Vimos el domingo pasado que era un discípulo exitoso. Hoy estaremos viendo lo que es un discípulo realmente del Señor, un discípulo bendecido. Pero para que sepamos y podamos vivir lo que es un discípulo bendecido, necesitamos aprender, saber que Dios determina, Dios describe de alguna manera a los hombres de dos formas según el objeto en el cual ellos han confiado, en el cual han creído. Dios describe al ser humano de dos maneras, según el objeto en el cual ellos han confiado. Según lo que hayan confiado, en quién haya confiado, uno puede ser, en primer lugar, dice la palabra del Señor, la palabra profética de Jeremías, ser maldecido, no solamente no bendecido en absoluto, sino ser maldecido. Dice la palabra del Señor allí, los primeros versículos a partir del capítulo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mientras que la dependencia que el ser humano tenía con Dios, el pueblo de la nación de Israel tenía con Dios, era algo absolutamente básico. De otra manera, es absolutamente elemental, normal, fundamental, básico que quien ha confiado en Dios tenga una relación estable, definida, constante, permanente. El pueblo de Dios aquí, la nación de Judá, de Israel, particularmente el pueblo de Judá, andaba coqueteando no solamente espiritualmente, no solamente con Babilonia, sino también con Egipto. Y por el otro lado, tenían ya la conciencia totalmente endurecida, la mente entenebrecida por las prácticas que tenían de idolatría, sabiendo todas las bendiciones que habían recibido de parte de Dios, de cómo Dios había guiado a ellos, sacándolos con mano poderosa, con brazo fuerte, con señales, prodigios y milagros de la nación de Egipto, cómo les hizo atravesar el Mar Rojo, cómo los dio durante 40 años en el desierto, cómo les dio la victoria durante todas sus controversias y batallas contra los distintos tipos de naciones. Sin embargo, todas las bendiciones que habían recibido de Dios no fueron para ellos suficientes para tener que andar coqueteando con naciones paganas y a su vez cayendo en idolatría. Idolatría que sabían muy bien que debían haber evitado y tendrían que haber cesado de una vez y para siempre, como era la adoración de imágenes. En el mismo capítulo 17, del versículo 1, usted tiene una descripción allí del pecado de Judá. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Tal era el grado de pecaminosidad que tenía la nación. Y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos, en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Este es el pecado de la nación, la idolatría, la adoración de imágenes, rendirle culto, adoración y sumisión a las imágenes en lugar de solamente rendirle adoración al Dios vivo y verdadero, al Dios que con mano de poder, con prodigios, señales y milagros les condujo durante tantos años, bendiciéndoles una y otra vez, generación tras generación. Y Jeremías va a hablar en el nombre del Señor en este trasfondo de idolatría, de pecado, de falta absoluta de confianza en Dios,
Mientras que su confianza se pone en las imágenes, en la práctica de la idolatría, Jeremías va a ser el instrumento de Dios para hablar con la nación de Israel y decirle lo que Dios dice de ellos. No lo que Jeremías está diciendo, ni lo que Jeremías piensa de ellos, aunque es lo mismo, sino lo que Dios mismo los está describiendo. Maldito, dice el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías es el instrumento de Dios para describir al hombre, particularmente aquí la nación de Israel, que se ha apartado de la adoración de Dios, la ha abandonado o está coqueteando con una cosa y con la otra y está adorando imágenes. Dios dice que ellos son malditos, malditos por su desconfianza en Dios y maldecidos por haber puesto su confianza en objetos, en imágenes, como si esas imágenes que sabemos muy bien tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, pudiesen bendecirles de alguna manera a la nación. Jeremías está refiriéndose a ellos y va a describir dos errores y una consecuencia terrible. El primer error que Jeremías describe de parte de ellos es que ponen carne por brazo. Si dice la palabra del Señor, ponen carne por brazo. Este es el primer gran error que la nación comete. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esta expresión, poner carne por su brazo, es una expresión que ellos conocían muy bien, saben bien lo que Jeremías está diciendo. Para ellos en el Antiguo Testamento era una expresión que describía la fuerza de la mano de Dios actuando poderosamente en pos o en beneficio del pueblo y la nación de Israel. Se usaba para describirlo, pero tenemos en la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 6, allí una breve palabra donde se describe justamente esto que la nación de Israel sabía muy bien lo que significaba al escuchar la palabra de Jeremías diciéndoles: maldito el varón que confía en el hombre porque ha puesto carne por su brazo. Éxodo capítulo 6, en el versículo 6, dice así la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ellos sabían muy bien lo que significaba la expresión brazo fuerte. Cuando el profeta les está hablando de que ellos han puesto carne por brazo, está diciendo: ustedes han cambiado el brazo fuerte de Jehová, lo han cambiado por la carne humana de ustedes, pensando que pueden suplantar el poder de Dios por el poder del hombre. Y la nación de Israel sabe perfectamente lo que Jeremías está diciendo. Allí también encontramos en el Salmo 79, los salmos también hablan de esta expresión que estaba arraigada en el pueblo, por el cual se describía el poder del Señor. Salmo 79, versículo 11. Allí dice la palabra del Señor, Salmo 79, en el versículo 11: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Tenemos allí entonces que tanto esta expresión del brazo fuerte de Jehová, no solamente los salmos hablan de ello, también los libros históricos, el Pentateuco, el Éxodo habla también de esta expresión arraigada en el corazón de la nación. Saben bien lo que Jeremías está diciendo. El primer error que cometieron ellos es haber abandonado la adoración de Dios, comenzar a coquetear con la adoración de ídolos como Acera, que hemos mencionado recién, y otros ídolos a los cuales ellos adoraban. Ellos cambiaron el poder, la fuerza de la mano de Dios que venía bendiciendo sobre su pueblo, la cambiaron
cambiaron por su propia idea de lo que les podía traer bendición a ellos. Y Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. En lo que el hombre ha hecho, sea un ídolo, o en lo que el hombre hace, sea un sacerdote, sea un falso profeta, sea un falso maestro, sea lo que sea. Maldito seas por haberme abandonado a mí y haber cambiado todo mi poder y toda mi bendición por lo que un hombre que habrá de morir, un hombre pecaminoso, débil, como cualquier otro, caído en el pecado y condenado a la muerte, es capaz de darte. No le importa a Dios los poderes que cualquier hombre tenga, sino la confianza absoluta en Él, la oración absoluta solamente en el Señor. Y este primer error que comete la nación es cambiar el poder de Dios por buscar el poder del hombre. Y en segundo lugar, el segundo error que comete la nación aquí, que Jeremías se lo va a describir, es que ellos mismos han apartado su corazón de Jehová. Y apartar el corazón de Jehová era rechazar la soberanía de Dios, del Dios del pacto, el Dios que hizo un pacto con la nación de Israel. Tú me obedeces, yo te bendeciré, por decirlo en pocas y breves palabras. Esto significa apartar el corazón de Jehová, rechazar al Dios del pacto, rechazar la soberanía del Dios del pacto, rechazar el pacto que Dios hizo con la nación. Era alguna manera de decirle, a mí me importa poco lo que el pacto que Dios ha hecho con la nación. Yo hago mis propios acuerdos con los ídolos. ¿Me entiendes, verdad? Dios había dicho, tú me obedeces, yo voy a bendecirte. Deuteronomio capítulo 28, puede leerlo todo después en su casa. Usted verá allí todo lo que Dios dice acerca de las bendiciones que vendrán a la obediencia de la nación de Israel. Pero acá la nación está diciendo, a mí me importa poco el pacto que Dios hizo con la nación. Yo voy a hacer mis propios acuerdos con los ídolos. Y voy a buscar la bendición que venga para mí de parte de los seres humanos. Y Jeremías dice, maldito el hombre. Pero hay que recordar que lo que dice Jeremías, no lo dice Jeremías, sino Dios. Jeremías dice, así ha dicho Jehová. Y yo quiero recalcar en esta mañana esta expresión. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Y todo lo que el hombre hace por supuesto, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Estos son los dos grandes errores que cometieron, los dos grandes horrores que comete la nación. Cambiar el poder de Dios por el poder del hombre. Rechazar la soberanía del Dios del pacto que hizo pacto con la nación de Israel. Y buscar la bendición en las imágenes, en la práctica de la idolatría, lo cual va a traer para ellos terribles consecuencias. Porque Jeremías no solamente les describe como, los menciona como Dios los describe, malditos, que significa perverso, alguien que hace lo malo. Jeremías describe los errores terribles que ellos han cometido. Y en tercer y último lugar, Jeremías lo que va a decirles a ellos en el nombre de Dios, cuáles van a ser las consecuencias que ellos van a tener por haber abandonado a Dios, por no haber confiado en Dios, por haber cambiado el poder de Dios por el poder del hombre, por haber rechazado la soberanía de Dios y buscar la cobertura del hombre. Pues van a tener consecuencias. Y Jeremías se las va a decir. Allí en el versículo 6, Jeremías describe las consecuencias que van a tener a todos los que hicieron esto que acabamos de decir. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Jeremías describe no solo el estado en el que ellos se encuentran, un estado de maldición en el que se han colocado por sus decisiones, sino también las consecuencias que van a venir sobre su vida, y utiliza una imagen de la vida real, una imagen del campo, si usted quiere, del desierto, y es la imagen de una retama, un pequeño arbusto. En el texto hebreo es difícil saber si es una retama exactamente, un tamo, algún tipo de arbusto particular, pero lo que sí podemos decir con total certeza es que es una especie de arbusto que no sirve a nada. Algo que no tiene peso, que puede andar girando y rodando, conforme venga el viento lo va llevando de un lado para el otro. Algo que no tiene raíz, no puede sostenerse. Y esto es lo que dice Jeremías, que así son las personas que han abandonado a Dios, que han cambiado la confianza en Dios por los ídolos. Han cambiado el poder de Dios por el poder del hombre. Son como retama en el desierto. Dice que no verá el bien cuando viene, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Un pequeño arbusto inútil, bueno para nada, que va a estar viviendo, desarrollando su corta vida, por decirlo de alguna manera, yendo de un lado para el otro en una tierra deshabitada, salitrosa, desierta. Así dice Jeremías que es el hombre que ha abandonado la confianza en Dios y la ha cambiado por la confianza en el hombre, que ha rechazado la soberanía de Dios y el pacto que Dios hizo con la nación, y la ha cambiado por la bendición que considera que puede recibir de parte de los hombres, de parte de lo que construyen los hombres, sean ídolos o sea cualquier otro tipo de cosa, de parte del poder espiritual que pueden llegar a recibir de parte de los hombres. Así dice y lo describe Jeremías de parte de Dios. Dios dice: malditos son. Es terrible. Es una palabra dura. Quizás nos choca nuestros oídos, no nos gusta oírla. Pero es la realidad. Las personas que se colocan en esa situación están bajo una maldición. Son malditos para Dios. A veces las personas cometen errores ignorantemente porque nadie les ha sabido guiar. Y otras porque son mal guiados. Sabiendo en qué situación se están colocando, se les permite. Dios nos advierte en esta mañana como hijos del Señor, como el Israel espiritual, como el pueblo de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, que debemos tener mucho cuidado en cambiar el brazo fuerte, la mano, el poder de Dios, cambiarlo por cualquier otro poder que usted pueda encontrar, sea el poder espiritual que quizá podamos ver en determinados hombres, o por la bendición que podemos pretender alcanzar a través de determinado tipo de culto, o por el peligro en la espera de una bendición de Dios que quizá todavía no llega, porque Dios ha respondido que todavía no es el momento, ir corriendo rápidamente a una adoración de ídolos. Debemos oír estas palabras del profeta Jeremías advirtiéndonos a cada uno de nosotros. Pero quiero insistir en el primer punto con el que comencé. Las personas a veces cometen estos graves errores por ignorancia y porque nadie les
ha guiado de manera correcta y allí la iglesia tiene una responsabilidad que cumplir de ayudar a las personas a que no cometan estos mismos errores que cometió la nación de Israel, cambiar el poder de Dios por el poder de las imágenes, por el poder de un ser humano, de cambiar la soberanía de Dios y rendirle culto a las imágenes. Y quiero llamar su atención también, no importa que reciban lo que han pedido. ¿Me entiende? Las personas cometen el error de pensar que porque recibo lo que pido, entonces viene de Dios. Creo que este es uno de los errores más comunes y de los horrores más comunes que escuchamos permanentemente. Porque recibí lo que pedí, entonces viene de Dios. El diablo también hace milagros. Tengamos cuidado con esto. Engañoso y perverso, dice la palabra aquí, es el corazón del hombre. Nuestro corazón va a engañarnos, pensando que porque necesitamos tal o cual cosa y tal o cual poder, sea de un hombre, sea a través de una imagen que detrás están los demonios, etc., nos lo hemos podido lograr, entonces todo esto viene de Dios. Malditos son, porque han cambiado a Dios por las imágenes, el poder de Dios por el poder del hombre. Yo mismo cometí estas barbaridades de joven, por ignorante, por mal conducido, porque como otros lo hacen, quizá yo también pueda hacer. Si, a ver, esta difunta Correa, esta persona que dicen que hace tanto bien, uno está bajo el poder de Satanás con su mente entenebrecida, muerto espiritualmente en delito y pecado, dice la palabra. Y no conociendo a Dios. Y siendo mal conducido, uno busca la bendición, entre comillas, la resolución de los problemas, el fin de los conflictos. En lugar de buscarlo en el poder de Dios, en el brazo fuerte del Señor, uno termina buscándolo en cualquier otro lugar. Y se coloca a sí mismo en un estado de maldición. Y por más que uno reciba lo que está pidiendo, y voy a enfatizar en esto, así usted pida lo que pida, 3 casas, 4 coches, 15 negocios nuevos, lo que usted quiera, y usted no reciba, no es de Dios. Y la condición de la que estamos, la condición de maldición, por más que recibamos lo que recibamos, no viene del brazo fuerte de Dios, no viene de la soberanía del Dios que bendice a su pueblo por obediencia, si en realidad lo que estamos haciendo es la más absoluta desobediencia, adorando ídolos. Usted dirá, pastor, pero usted le está hablando a una iglesia de creyentes. Mire, después de tantos años de pastor, me he llevado cada sorpresa con los creyentes. Que gracias a Dios que la palabra nos enseña también que uno debe predicar todo el consejo de Dios. He visto cristianos que estaban cantando allí al lado del púlpito, pero después iban a la bruja para que les haga un trabajito para recuperar a su mujer que se le había ido. Y cuando uno oró por esas personas, andar retorciéndose como una víbora por los trabajos hechos en la brujería, y uno decía, pero si este es el que estaba cantando allí en el púlpito, cantando al lado del púlpito,
cambió el poder de Dios y la fidelidad al Dios del pacto por el poder de una bruja. Y no porque fuera mal conducido, sino porque fue un desobediente. Entonces tenemos muchas situaciones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, aprender a oír que esta es palabra de Dios, no de un hombre. Aunque fuese Jeremías, es palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre, perverso, hacedor de malas cosas. Esto significa maldito el que hace tal cosa. Debemos tener cuidado. Nuestra cultura es una cultura que cada vez más y más idolátrica. Uno mira, prende el televisor. Escuchaba los otros días el culto, por ejemplo, en nuestro país al Gauchito Gil, este hombre ladrón que por el otro lado parece que le repartía comida a las personas y las personas empezaron a invocarle y él empezaba a recibir sanidad. Más de 150,000 personas rindiéndole veneración, adoración en nuestro país, en la provincia de Corrientes, en este culto a este muerto. Primero es un culto a los muertos. Cuando se le preguntaba a cierto miembro de cierta iglesia, dice, bueno, esto forma parte de la religión popular, olvidándose, desconociendo que Dios dice, por más religión popular que sea, están haciendo, Dios los ve como malditos, buscando en un muerto la bendición que podían encontrar solamente en el Señor. Los que andan por los caminos y las rutas van a ver distintas casitas que se van levantando a lo largo de nuestro país, de color rojo, con este gaucho vestido con un pañuelo rojo. Pues cuando vea eso ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Antes eran las imágenes de la Virgen María, ahora son las imágenes de María más la del Gauchito Gil, y así podríamos seguir. Pero lo que quiero mencionar, lo que quiero remarcar son las palabras de Dios a través de Jeremías. Dios describe de dos maneras. No hay 3, 4 o 5, sino 2 aquí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque ha cambiado el poder de Dios por el poder del hombre en lo que sea. Cuidado con los que también cambian el poder de Dios por el poder espiritual con un hombre, sea un predicador de turno. En lugar de confiar en la palabra de Dios, si tal predicador, porque hace determinadas señales, lo dice, entonces yo le creo lo que él dice. Cuidado con eso en estos tiempos de tanta confusión en la iglesia cristiana. La validez no está por la señal, aunque sea hecha. Usted sabe bien, yo puedo dar acá y más de uno de ustedes se va a caer. ¿Es así o no? Y pasan más cosas. Y no porque yo lo empuje, porque no me muevo de aquí. Pero la validez de lo que se predica no pasa porque el pastor se ha bendecido con un poder espiritual que Dios trae, porque así también se han detectado demonios, sino por lo que dice la palabra de Dios. Esta es la validez. Falsos profetas, falsos maestros, hacedores de milagros, los hubo toda la vida. Y lo va a seguir habiendo. Hasta que todo termine, siempre aparecerán. Pero para nosotros en esta mañana es
es importante saber, recordar, no olvidarnos que Dios describe al hombre aquí de dos maneras. La primera de ellas, maldito el varón que confía en el hombre. Será como un arbusto que no verá el bien cuando le venga. Quiere decir, está tan cegado, está tan ciego que, cuando venga la sequía, es decir, cuando venga el problema, cuando venga la angustia, cuando venga la enfermedad, cuando vengan las dificultades, ni siquiera se va a dar cuenta, se lo va a llevar el enemigo como sea. Solito, sin tener de dónde sostenerse ni agarrarse porque no tiene raíces como la retama. Va a ser alguien totalmente llevado de aquí para allá por el viento, sin poder sostenerse absolutamente de nada. Pues que vengan los ídolos a sostenerlos, que vengan los hombres poderosos espiritualmente a sostenerlos, pues no lo van a poder sostener. Esto es lo que dice Dios. Cuidado con los que cambian a Dios por las imágenes o por el poder espiritual, sea cual sea. En segundo lugar, Jeremías describe otra clase de hombre, y es el hombre que es bendecido, el discípulo del Señor Jesucristo bendecido. Allí en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En contraste con este hombre maldito, tenemos el hombre bendito, el hombre bendecido. Y esta es la persona que reconoce al Señor, reconoce a Jehová como el Dios del pacto, el Dios que ha prometido bendecir y el cual ellos se sujetan a Él en obediencia. Es distinto este hombre que acabamos de mencionar, de aquel que leímos en el Salmo 1, donde el hombre bendecido es similar a un árbol plantado junto a una corriente de agua y produce un fruto a su debido tiempo. Aquí el hombre es como descrito como más activo, como más dinámico. Es un árbol que plantado allí junto al arroyo echa sus raíces y allí está tomando su alimento, está sosteniéndose, está recibiendo su energía, su vitalidad, y no va a desmayar cuando venga la sequía, no va a desmayar cuando venga el tiempo difícil, sino que continuará dando fruto. Dice la palabra del Señor, su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Fíjese que habla de un tiempo prolongado. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hay aquí no solamente dos comparaciones de hombres, uno maldecido, maldito, y otro bendito, sino también otras dos comparaciones que tienen que ver con la clase de planta o árbol que uno es. El primero es la comparación entre la retama y el árbol. Esta es una comparación agrícola, si usted quiere, que está haciendo el profeta Jeremías de parte de Dios. Tanto la retama como el árbol, los dos van a tener que enfrentar la sequía en determinado momento de su vida. La diferencia entre uno y otro es que la retama no tiene raíces donde sostenerse, mientras que el árbol sí tiene raíces, y raíces profundas que
toman su vitalidad del agua del arroyo cerca de donde han sido plantados. La retama es posible que, casi seguro, que no sobreviva a la sequía. Habrá de morir, habrá de deshacerse, habrá de desaparecer en el desierto cuando venga la sequía, el viento, etc. Mientras que el árbol habrá de sostenerse firmemente. Hay allí raíces que no se ven, pero que están cerca del agua, están en el agua misma y reciben de allí su vitalidad. Son las que le permiten dar su hoja verde, su fruto. Son las que le permiten soportar la sequía a pesar de que tarde durante bastante tiempo. Son las que no le dejarán morir cuando venga el tiempo difícil para el árbol como para la retama. El árbol seguirá de pie. La sequía no lo tumbará. Y Jeremías sabe de lo que está hablando. Él mismo ha conocido la sequía espiritual. Él mismo en su momento, y lo hemos predicado aquí, ha conocido lo que es sentir que Dios no está ausente, que Dios no está presente, que no está recibiendo la bendición que él estaba esperando recibir frente al acoso y la persecución de sus enemigos. Llegó a pensar que Dios era como un agua en la cual no se podía confiar, como un estanque en el cual no se podía confiar, porque en determinado momento cuando tuviera agua el sediento no iba a poder encontrar agua. Sin embargo, en el momento determinado, en el momento preciso, Dios estuvo con él. Lo llamó al arrepentimiento, lo llamó a renovar la confianza absoluta en él. Jeremías sabe lo que significa dudar un instante de Dios, perder por un instante la confianza en Dios, y todo lo que eso empieza a afectar la vida espiritual. Y esto es lo que Jeremías está tratando también de parte de Dios, enseñarle al pueblo. Cuidado con el corazón, porque hasta su propio corazón estuvo a punto de desviarse si no hubiera sido por la pronta irrupción de Dios, sosteniéndolo, llamándole al arrepentimiento, a terminar con la sensación de abandono, a reconfiar su confianza en Él. Hemos leído en la palabra del Señor también las palabras del Señor Jesucristo, no solo a las multitudes, sino también a sus discípulos. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes será el reino de los cielos. Y llamo su atención que estos pobres no son pobres espirituales como en Mateo, son pobres materiales, son personas que no tienen todo lo que necesitan para vivir. Bienaventurados los que lloran, aunque no menciona todas las situaciones por las cuales las personas están llorando, y obviamente no es porque estén satisfechos en todas las situaciones de la vida. Sin embargo, Jesucristo les dice a ellos, a las multitudes, a sus discípulos que han seguido en Él: bienaventurados sois los que lloran, porque reiréis. Bienaventurados, felices, dichosos. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de mí. Se es feliz, dichoso, bendecido y bienaventurado porque se tiene hambre, porque se llora, porque se es perseguido. No. Se es feliz, bienaventurado, dichoso porque se tiene quizás hambre, porque quizás se sufre persecución, porque quizás hay llanto en nuestra vida, pero porque se ha confiado absolutamente en Dios.
persecución siguen confiando en Dios como su único brazo fuerte que los cuidará y los librará. A pesar de que tienen hambre, son bendecidos porque confían en Dios y no se fueron a las imágenes. No cambiaron de culto, no buscaron otro poder, sino que confiaron absolutamente en Dios. No será hoy, quizás será mañana. Y si no es en esta vida, será en la vida eterna junto con Él. Dios nunca le abandonará. Esto es un discípulo bendecido. Y esta palabra de Jeremías viene también para este tiempo, donde se predica un evangelio de oferta. ¿Quiere un coche? Venga y pacte. ¿Quiere un negocio nuevo? Venga y haga un pacto con el Señor. ¿Con qué Señor? El pacto que Dios hizo, el nuevo pacto que Dios hizo con la nación, es el pacto hecho en la sangre, sellado en la sangre preciosa de Jesucristo, el cual no puede ser pisoteado ni bastardeado por un mercadeo. No se negocia la sangre del Señor Jesucristo por un nuevo coche. No se negocia la sangre del Señor Jesucristo por una nueva casa. No se negocia la sangre del Señor Jesucristo por nuevos negocios. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos van a cultos por el poder espiritual que intentan lograr, por el poder ministerial que les pretenden dar? Venga aquí y usted tendrá cantidad de discípulos. Y usted será un hombre exitoso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Estas palabras no terminaron con Jeremías. No terminaron con estos que iban al monte a adorar a un ídolo como Acera. Hoy tenemos nuevos ídolos de carne y hueso, con títulos de reverendo o de pastor. Cuidado. Cuidado. Bendito el varón, bendecido, el que ha hecho de Jehová su absoluta confianza, su única confianza. Cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga el tiempo de la sequía, cuando venga el tiempo de la enfermedad y cuando venga el tiempo de la muerte, solo Dios estará contigo. Solo Dios te sostendrá. Jesús enseñó a los discípulos que sabían muy bien que en este mundo tenemos necesidades. ¿Por qué os preocupáis? Evangelio de Mateo, por lo que habéis de comer, lo que habéis de vestir, lo que vais a beber. Como los gentiles, ¿acaso lo saben? Dios sabe que ustedes tienen necesidades de estas cosas, pero busquen el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas se hallan ahí. Dios no los abandonará. Hay que hacer de Dios para ser un discípulo bendecido. La única razón de nuestra confianza, el único objeto de nuestra confianza es el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Solo Él debe recibir nuestra única y absoluta adoración. El apóstol Pablo escribió esta misma verdad, guiado por el Espíritu Santo, quizás de otra manera. En Filipenses capítulo 4, él enseñó, escribiendo desde la cárcel: por nada estáis afanosos, no se preocupen, sino presenten a Dios con acción de gracias en oración vuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No cambien de Dios. No busquen otro poder. Quien escribe esto está metido en lo más profundo de una cárcel romana. No está sentado en un palacio. Pero aún así aconseja a las iglesias. Tienen preocupaciones, tienen problemas, preséntenselas a Dios en oración. El apóstol Pedro escribió la misma verdad. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de vosotros. Cualquiera sea la razón por la que hay ansiedad en nuestras vidas, échenla sobre Dios. El único Dios vivo y poderoso, porque Él cuidará de vosotros. No tenemos otro Dios, sino solamente a Jesucristo. No creemos ni adoramos en otro Dios, sino solamente al Señor Jesucristo. Pablo sirvió el apóstol a Jesús durante décadas enteras. Y aún a punto de morir, Él nunca cambió la fe en el único Dios vivo y verdadero. Y aún en los últimos momentos de su vida, después de mucho sufrir, batallar, victorias, iglesias plantadas, un evangelio extendido por Europa, por Asia, Él puede decir estas palabras, con la cual yo quiero terminar este sermón. Que sean las palabras que nos animen toda nuestra vida, para no cambiar ni renegar, ni abandonar nunca nuestra confianza en Dios, sino seguir firme con Él hasta el último día, no importa las circunstancias. Agradezco a Dios todas las enfermedades que he tenido y las que tengo, todas las vicisitudes que he pasado, porque me dan autoridad para hablar, autoridad en Dios, de un Dios que conozco, que es fiel, al cual no se puede cambiar, sino que debemos confiar en Él todos los días. No importa las circunstancias, importa en quién creímos. Pablo dijo al final de su vida, y es otro ejemplo de confianza, absolutamente en Dios y no en el hombre. Allí en segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sé que tanto usted como yo esperamos su venida. Sé que tanto usted como yo amamos al Señor. Pero debemos decidir, tanto usted como yo, si seremos y viviremos como una retama, yendo de acá para allí, conforme los vientos de la vida, enfermedades, dificultades económicas, problemas matrimoniales, etc. O viviremos como un árbol, bien plantado junto al arroyo, con nuestras raíces, tomando diariamente del agua de la vida, de nuestro Señor Jesucristo, su poder y su fuerza para vivir todos los días. Usted decide. Yo decido por Jesucristo, por nuestro Dios. Decido por ser un discípulo del decido, con mucho o con poco, con mucha salud o con poca salud, pero con Él, con su persona, en mi vida y como único centro de mi adoración. En Él confiamos y en Él solamente sostendremos nuestra vida. Amén. Dios te